Tengan ustedes, hermanos, muy buenas noches. Les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús para tener el estudio bíblico de esta noche, estudio del libro de Éxodo, donde estamos aprendiendo innumerables lecciones que nos puedan ayudar, hermanos, a crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Vamos al libro de Éxodo capítulo 16. Versículos el 6 hasta el 10 vamos a leer, donde hablaremos de algo, hermanos, tremendo. Es una bendición poder estudiar esta parte de la Escritura, porque a través de ella, hermanos, podremos conocer mejor a nuestro buen Dios. Dice la palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 16, versículos desde el 6 hasta el 10, dice la palabra de nuestro buen Dios. Dice: entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí que la gloria de Jehová apareció en la nube. Oremos, por favor. Glorioso Padre, Señor del cielo y la tierra, en el nombre de Jesús, permítanos, Padre, tener el gozo y el privilegio de poder meditar en tu palabra y poder aprender de ella, Señor, y que a través de tu santa palabra podamos deleitarnos de tu presencia y podamos, Señor, aprender tus caminos. Permítame, Padre, poder honrarte, y permítame, Señor, poder tener el honor, el privilegio de compartir tu palabra con tus hijos, con tus santos. Alienta, motiva, fortalezca, corrija, Señor, para que tu gracia, Señor, nos ayude a entender quién eres tú. Padre, cuando pensamos en tu gloria, pensamos en tu esencia, pensamos en tu majestad. Permítanos, Padre, aprender de tu misericordia, de tu gracia, de tu poder, de toda ciencia, porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, de seguro cuando uno piensa en la gloria de Dios, muchas cosas vienen a nuestra mente. Mi tema en esta noche es la gloria de Dios, la gloria de Dios. Cuando pensamos en la gloria de Dios, de seguro muchos no pueden visualizar o entender qué quiere decir la gloria de Dios. Cuando hablamos de la gloria de Dios, hermanos, estamos hablando del poder de Dios. Estamos hablando de su amor, estamos hablando de su misericordia, estamos hablando de su fidelidad, estamos hablando de su santidad, estamos hablando de su justicia, estamos hablando de su ira, estamos hablando, hermanos, de su bondad, de su omnisciencia, de su omnipresencia, estamos hablando de su bendita palabra, estamos hablando, hermanos, de su sabiduría, de su ciencia, de su conocimiento, de su inteligencia, hermanos, de toda la esencia, de toda la majestad de Dios. Y sabes, hermano, en el contexto encontramos que el pueblo de Israel, hermanos, va en un momento donde no, de repente, en ese momento, estas personas no estaban visualizando a quién tenían en verdad en su vida. Y a veces cuando uno pierde esa visión, ese enfoque de quién es Dios sobre nosotros, entonces, hermanos,
la vida nos puede tratar muy mal, porque, hermanos, hay situaciones que verdaderamente enojan a Dios y que verdaderamente, hermanos, podrían traernos grandes caos para solo ayudarnos a veces a mirar, hermano, quién es Dios. En cierta ocasión había un hermano que se llama Sabino. Este hermano, yendo a Huayna Cápac, me contaba un poco su historia. Nos quedamos en el campo deportivo los dos conversando y me contó un poco de su testimonio, de cómo él pues ha visto la mano de Dios en su vida. Y cuando a mí me cuentan historias como ella, pues no importa, yo voy a escuchar todo el tiempo para poder aprender de ello. Y ese día casi me quedo sin comida por haberme demorado mucho. Hermanos, este hermano cuenta que Dios le salvó en 3 ocasiones de 3 problemas diferentes. Uno fue cuando él, como uno de los primeros pobladores de este lugar de Huayna Cápac, donde en ese tiempo todavía había, vamos a decir, los compañeros o los subversivos, no sé, la manera como en ese momento se expresaba. Entonces, hermanos, había pues un grupo de estos hombres que tenían el control de la selva, agarraron a nuestro hermano Marino y pues los tuvieron preso justo en el mismo campo donde estábamos conversando. Y estos compañeros, como dice, así se les conocía, dice que, hermanos, decidieron matarlo. Y agarraron a muchos otros también de esa ciudad, de ese pueblo, y hermanos, todos ellos iban a ser fusilados ese día. Y entonces dice él, hermanos, que de pronto empiezan a conversar entre los más grandes de ese mando, y él había dado testimonio de que él era un cristiano y que por decir la verdad voy a morir, pues muero, le dice, pero si yo, como dice, voy a morir como dice, por decir la mentira, entonces no sería válido. Ustedes dicen que defienden la verdad, entonces ustedes se están contradiciendo, pero yo sé que la palabra de Dios dice la verdad, y si voy a morir por decir la verdad, pues el Señor los juzgará a ustedes. Eso fue lo que le dijo a ellos, y en uno de esos días había una charla entre ellos, y de pronto uno de los mandos se acerca a él y le da un golpe, dice, con el pie, y después le dice, váyate. Le suelta y le dice, corre. Y él entonces, cuando le dijo, corre, él pensaba que le iban a fusilar ahí, y simplemente se metió al monte a donde podía, como dice, por salvar su vida en ese momento, pero nadie le disparó. Eso fue la primera vez cuando él vio cómo, como dice, Dios lo libró de un tiempo que era la muerte. Así que este hombre no solo pasó este acontecimiento, sino que él le gustaba estar en la selva y le gustaba ser un cazador. O sea, su trabajo máximo era cazador, le gustaba cazar animales. Así que se metía a la selva alta y ahí, hermanos, él pues se preparaba para cazar. Un día el cazador iba a ser cazado. Dice que él estaba durmiendo en una covachita pequeña, ya en una casita pequeña que había hecho ahí, donde él era, como dice, como su tambito para poder refugiarse, hacer su comida ahí. Dice, cuando está durmiendo, abre sus ojos y un otorongo negro, hermanos, le está mirando así hacia él. Y cuando él ve, dice, se queda tieso. Y de pronto, dice, cuando está mirando el otorongo, él dice, reacciona, y lo primero que hace es agarra su olla, y su olla grita, ¡ay! Grita, y el otorongo se va. Y dice, hermano, fue la segunda vez que me libro de la muerte. Ya iba a ser cena del otorongo. Y entonces, dice él, la tercera vez fue cuando él ahora se convierte en un, vamos a decir, un guía turístico. En Huayna Cápac hay una cueva. Esa cueva es muy famosa
y la prensa de latina, ya, habían venido para conocer esa cueva y hacer un reportaje, y como él era uno de los moradores y también era uno de los más conocidos, le toman a él como guía para guiarles a esta cueva. Pero ese día, dice, empieza a llover. Y cuando ellos están al fondo, normalmente siempre baja agua por esa cueva. Nosotros ingresamos a esa cueva cuando vamos con los jóvenes al campamento de Huayna Capac. Y entonces dice, ese día llovió con tanta fuerza. Entonces dice que empezó a bajar chorros de agua. Él y su sobrino estaban abajo y también estaban los periodistas y otros turistas más adentro. Y entonces dice, hermanos, ellos ven que el agua viene más y empieza a cargarse. Y entonces, presintiendo de que algo malo está sucediendo, se subieron en una parte de esa cueva, que es la parte más alta, donde te pones a un costado y el agua pasa. Pero el agua se había llenado, todo ese hueco que hasta hacia abajo, se había llenado, y dice, el agua empezaba a crecer, y todos ya estaban aquí ya en el agua. Y entonces todos lloraban, otros, como dicen, encomendaban a sus dioses. El hermano decía, bueno, aquí ha sido mi último día. Como dice, 2 veces me salvó el Señor, en la tercera me voy. Y entonces cuando el agua está aquí, ya él decía, ya nuestra hora ha llegado. Y su sobrino que estaba ahí, antes de morir, entregó su vida a Jesús, entregó al Señor su vida. Si voy a morir, no quiero irme al infierno, quiero ir al cielo. También él se convirtió ese día. Y hermanos, increíble, hermanos, afuera la lluvia para. Y de pronto que están ahí ya resignados a morir, el agua empieza a darse cuenta ellos que ha bajado un poco. Y se dan cuenta que sigue bajando el agua. Entonces el hermano entendió de que el agua está descendiendo y que ya no llueve a la parte de arriba. Y entonces mucha gente había arriba. ¿Cómo rescatarlo? Entonces dice, pusieron sogas y todo, como dice, para rescatarlos, y al final los rescataron ahí porque el agua todavía había presión, pero ya había bajado, y entonces salieron todos vivos de ahí. Y el hermano me dice, esta es la tercera vez que Dios me salva. La gloria de Dios, hermano, se manifiesta de maneras increíbles, donde el hombre a veces no puede expresar lo grande que es Dios, lo maravilloso que es Dios, y que Dios, a través de ciertas circunstancias, momentos, tiempos, momentos, a través de reyes, a través de padres, a través de vecinos, a través de animales, a través de accidentes, a través de enfermedades, a través de distintas formas, hermano, el Señor nos trata, como dice, de alguna manera mostrarnos su gloria. Pero a veces como hombres, hermanos, olvidamos fácilmente la gloria de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Se habían olvidado de la gloria de Dios. Hace poco recién, ellos habían visto el poder de Dios con las 10 plagas. Habían visto el poder de Dios cómo abre el mar rojo. Y después, 3 días después, tuvieron un problema con las aguas amargas, y Dios a través de un árbol endulzó esas aguas. Y ahora un poco más, un mes después, ahora, como dice, ellos se quejan y dicen, estoy fastidiado de esta comida tan leve. Y empezaron a murmurar. Y como dice la Biblia, tentaron a Dios. En la próxima de seguro vamos a aprender un poco el peligro de tentar a Dios. ¿Qué es tentar a Dios? Pero ahora quiero basarme solamente en la parte de la gloria de Dios. Y entonces, hermanos, Moisés le dice estas palabras. Dice aquí, en el 4, dice la palabra, 16:4 de Éxodo dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el 6º día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos
de Israel. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. Y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Y dice aquí, en el siguiente, veamos, aquí dice, ve, en el 6 dice, entonces dijeron Moisés y Aarón y a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y vas a ver la gloria de Dios. En el versículo 8 dice, dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él, porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová Dios. Entonces, hermanos, Moisés les dice, mañana van a ver la gloria de Dios. Y esa gloria va a ser de que ellos van a ver que Dios les da maná para alimentarse en la mañana, y Dios les da codornices, aves, hermanos, que lo vamos a ver hoy día, para alimentarlos y así mostrarles la gloria de Dios. Hermanos, la gloria de Jehová no solo se puede ver, hermanos, cuando una persona es fiel a Dios. También se puede ver, hermanos, cuando el Señor va a mostrar su poder o el Señor va a mostrar su juicio. En el caso, cuando Dios muestra su gloria a un fiel. En el caso de David, por ejemplo, dice que el pueblo de Israel estaba de temor. Y dice, hermanos, que David había llegado al campamento de los israelitas y justo un paladín, que es este gigante Goliat de 2,95 metros de altura, hermanos, está retando ya por 40 días al pueblo de Israel para que le mande un hombre y pelee. David, que hermanos era un hombre que andaba en el temor a Dios, que confiaba en el Señor y tenía apenas 17 años de edad, hermanos, se presenta ante Saúl y le da el testimonio más grande para que le deje ir a pelear contra Goliat. Nadie quería ir a pelear. David el rey no quería pelear, los hijos del rey no querían, el general del ejército, que es el mejor soldado de todos, no querían ir a pelear, ninguno, sus 3 hermanos mayores que habían ido al ejército, nadie quería ir a pelear, todos estaban de miedo, y este jovencito que de 17 años, que confiaba en Dios, va ante Saúl y le dice, Saúl, rey, no temas a ese filisteo, yo iré a pelear contra él. Y Saúl le dice, pero tú eres muchacho, ¿qué experiencia tienes tú? ¿Tú qué puedes hacer tú contra un hombre que desde su juventud es un guerrero? En cambio, tú eres un pastor de ovejas. Tú no vas a poder. Un día vamos a estudiar toda la vida de David para poder aprender la vida de David. Es maravilloso. Entonces le dice, te voy a dar mi currículo. Mi currículo no es como el currículo de Goliat. Pero cuando venía un oso y quería comer mi ovejita, yo lo agarraba y lo mataba. Venía un león y se le quería comer a mi ovejita, yo le agarraba de la boca y lo mataba. ¿Por qué? Porque Jehová estaba conmigo y el que me ayudó para matar al gigante, al león y también al oso, también me ayudará para matar a ese gigante. Y ustedes conocen la historia. David fue y ganó la batalla. Hermanos, la gloria de Dios se manifestó a un hombre fiel, a un hombre que confió, que creyó en él. La gloria de Dios se manifestó y la gloria fue vista por todos el pueblo y entendió de que Dios estaba con David. Hermanos, la gloria de Dios se ve de una manera increíble en los hombres fieles. Pero no solo, hermanos, en los hombres fieles, sino también, hermanos, para mostrar al pueblo su poder. Y para ello vamos a ir al libro de Números para poder resaltar esta parte. En el capítulo 11 de Números encontramos, hermanos, aquí recuerda, el Señor les dijo que les iba a enviar
maná en la mañana y les iba a enviar también codornices en la tarde y les iba a alimentar. Y aquí, hermanos, el Señor ya estaba molesto con Israel. Estaba porque, hermanos, no estaba siendo fiel, pero quería mostrarles su poder para que sepan, hermanos, quién era Dios, para que puedan, hermanos, entender que ese Dios que les ha sacado no es solamente un día, no solamente te favorece en el pasado, te favorece el pasado, el presente y nos favorecerá en el futuro. El que pelea por nosotros, el que peleó en el pasado, hermanos, por nosotros, peleará por nosotros hoy y peleará, hermanos, en el futuro. Y eso es lo que tiene que aprender el pueblo, y la gloria de Jehová les va a mostrar, hermano, quién es Dios. Vamos al libro de Números capítulo 11. Números capítulo 11, versículo 21. Vamos a ir directo y ya algún día estudiaremos más específico, pero quiero ahora dedicarme a que usted pueda ver cómo es la gloria de Dios. Dice en el versículo 21, 11:21 de Números dice: entonces dijo Moisés, 600,000 de pie en el pueblo, en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Les dice, hay más de 500,000 aquí de personas, y piensas darle tú, dice aquí, comida un mes entero. 22 dice, se degollarán para ellos ovejas y bueyes que le basten a toda esta gente, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Versículo 31 dice, y vino un viento de Jehová, nota, 31, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Hermanos, la gloria del Señor se ve como Él muestra su poder. Le dice, les da, hermanos, codornices. Un día le camino a mi mano derecha, un día le camino a la mano izquierda. ¿Puedes imaginar cuántas horas uno camina un día de camino? ¿Cuánto de distancia puede caminar usted un día de camino? Así que había una distancia, hermanos, enorme de codornices, y había una distancia por aquí para poder tener codornices. Y les dice aquí, bien claro, le dice, y a casi 2 codos, quiere decir, hermanos, un codo es 45 centímetros, casi 2 codos, o sea, casi 90 centímetros de altura, o sea, casi 1 metro, hermano. ¿Ya? 90 centímetros casi, ya para llegar 1 metro, hermanos, de altura, estaban las aves. O sea, un día de camino a mi izquierda, un día a mi camino derecha, había, hermanos, casi 90 centímetros de altura de codornices. Y ustedes saben que son, hermanos, como mi mano, son así pequeñas, hermanos, avecitas pequeñas. Y hermano, usted, por ejemplo, cuando va a la calle, come huevito de codorniz. A mí me gusta comer los huevitos de codorniz. Cada vez que voy al centro, siempre, hermanos, me como mi solcito, si quiere, de mi huevito de codorniz. Y cada vez que yo veo o las aves o los huevos de codorniz, me recuerdan, hermanos, que Dios en verdad, todo esto que ahora lo vemos en este tiempo, vemos que esas aves existen, hermanos, nos muestra la gloria de Dios. La gloria de Dios se muestra en su poder. Y hermanos, lo que era imposible con un viento hizo que vengan toda esa cantidad, millones de aves, todos los días por 40 años. Esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios, hermano, sobrepasa, ¿verdad?, cualquier entendimiento humano. El gran problema de nosotros los hombres es que muchas veces olvidamos quién es el Dios que sirves.
¿Quién es el Dios a quien tú alabas y glorificas? Porque piensas que tu Dios te está limitado. El gran problema es que a veces, hermano, las circunstancias de la vida nos hacen mirar nuestras circunstancias y no nos hacen mirar al Dios del cielo y ver que en verdad tenemos al Todopoderoso bajo, como dice, ese privilegio que tenemos como hijos de Dios. Pero también, hermanos, la gloria de Dios no solo se muestra, hermanos, en los fieles como David, no solo se muestra para mostrarnos el poder de Dios, sino también se muestra, hermanos, en el juicio de Dios. En el mismo Números, capítulo 11, 32 y al 35 vamos a ver. Hermanos, la gloria de Dios no solo se ve en lo bueno, también se ve en lo malo. También se ve cuando Dios tiene que hacer justicia, cuando Dios tiene que juzgar al hombre, hermanos, cuando se rebela contra él. Por eso tenemos que entender que por más que el hombre, como dice, de repente no viene todavía para muchos el juicio, aquellos que se han rebelado contra Dios, pero tarde o temprano vendrá ese juicio, porque la gloria de Dios, hermano, nunca va a dejar de ser. La gloria de Dios va a venir también en el juicio. Mira lo que dice 11:32, dice la palabra: entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente. ¿Y qué más dice? Y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y dice el 33, aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuesen masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Y miles murieron, hermano, porque, hermanos, habían hablado, habían dicho, que vamos a hablar más adelante, habían tentado a Dios. ¿Dios podrá poner mesa en el desierto? ¿Dios podrá bendecirnos ahí en el desierto? ¿Dios podrá darnos comida en el desierto? Habían pecado, por eso cuidado con lo que sale de tu boca, cuidado con lo que tú hables, porque tu boca te puede traer condenación, te puede dar muchos problemas. Por eso es importante, hermanos, de ver que la gloria de Dios también se ve cuando Dios tiene que hacer justicia, hacer juicio. Dios va a hacer juicio, hermanos. Dios hace juicio y Dios juzgará a este mundo. Así que hay muchas cosas que el mundo va a enfrentar, porque la gloria de Jehová, hermanos, se cumple y se dará en su debido momento y castigará a este mundo. Aun cuando sabemos que los hombres crean muchos males, aún eso Dios permite para juzgar al mundo, porque el mundo, hermano, cada vez está más mal, más corrupto, más malvado, más inhumano. Hermano, el Señor juzgará, hermanos, a este mundo. Y eso no quiere decir que cuando Dios juzga al mundo, hermano, muchos de los hijos de Dios no enfrenten algo de ese problema. Pero aun cuando eso suceda, la protección de arriba está sobre sus hijos. Hermanos, la gloria de Dios, hermano, no trabaja según la razón. ¿Se recuerdan cuando Josué, hermanos, tenía que ir a conquistar Jericó? En la base humana y en la estrategia de un general del ejército, lo que Dios les dijo, hermanos, de dar, como dice, 6 vueltas, un día cada uno, y el séptimo 7 vueltas, y que gritando esos muros, hermanos, que eran inmensos muros, caerían. Hermanos, los de Jericó, cuando estaban en el muro, de seguro pensaban: estos locos israelitas piensan que pueden entrar aquí cuando tenemos estas tremendas murallas para podernos proteger. ¿Piensas que esos israelitas nos van a conquistar dando la vuelta? Hermanos, en verdad, en la lógica era pues
imposible, ¿sabes?, ingresar a este pueblo porque tenía murallas. Y recuerda, tener murallas era la ventaja de darte flechas. Las flechas tenían que caerte, lanzas te podían caer, te podían echar agua hirviendo, aceite hirviendo, podían, hermanos, botarte piedras. Cualquier cosa que tú hagas cuando te acerques a esos muros sería destruido, morirías en el intento. Así que, hermanos, Dios no usó esa estrategia. La lógica del hombre era eso. Y es por eso que esta ciudad era una de las primeras ciudades que se habían ocupado en tener estratégicamente una protección, la cual las demás ciudades no lo tenían. Era una ciudad amurallada. Pero sabes, Dios les dice, ¿qué les dice? Solamente griten. Cuando den la sexta vuelta, todos griten y los muros caerán. Hermano, y la Biblia dice, cuando llegó el séptimo día, los levitas, los sacerdotes tocaron la trompeta, ¡tú! Y todos gritaron, ¡ah! No, un griterío, hermanos, de cientos de miles de soldados. Y, hermano, increíble, esos muros se caen. Y ahora es conquistado Jericó. La gloria de Dios, hermano, no trabaja en la razón. Si usted piensa que tienes que comprenderle a Dios para que le obedezcas, a Dios, hermano, no se le tiene que comprender para obedecer. Hermano, usted debe obedecerle aunque no le comprenda, porque si tú quieres poner a Dios a tu nivel, a que tú le entiendas a Dios para obedecerlo, hermano, usted sería Dios. A Dios no se le sirve, no se le obedece, porque tu razón te da a entender todo. Hay muchas cosas que yo no entiendo y de seguro ni entenderé, porque eso es Dios. Pero Él sabe todo. La gloria de Dios sobrepasa toda razón. Por ello, hermano, si usted quiere ser una persona que tenga respuesta para todo, y entonces cuando tenga respuesta, entonces dirá, ahora sí creo que hay un Dios. Usted está equivocado. ¿Sabes qué? ¿Cuántas personas se han rebelado contra Dios porque no ha llegado a su capacidad mental humana respuestas que ellos querían, y como no tenían respuestas de esa manera, entonces, hermano, se rebelaron contra Dios? ¿Sabes, hermano? Muchas veces nosotros queremos tener a Dios bajo la razón. Y si Dios no está bajo nuestra razón, entonces no es digno que yo le crea o que yo confío, que yo le obedezca. Hermanos, cuando Dios ordenó, cuando Dios habló, cuando Dios dijo, esto es así, usted hágalo, usted no tiene que entenderlo todavía. ¿Sabes qué, hermano? Cuando uno en verdad empieza a creerle a Dios y a confiar en el Señor, Él dice, bienaventurado el que confía en Dios, bienaventurado. El problema es la razón. El problema es que pensamos que la razón es lo único que me va, como dice, dar las victorias. Y sabes, en las cosas de Dios, hermano, Dios sobrepasa la razón. Dios sobrepasa lo que normalmente los hombres manejamos. El muro cayó por gritar. Y eso diría uno, ¿cómo puede suceder tal cosa? Amén. La gloria de Dios también se ve, hermanos, en su, vamos a decir, en su perdón. ¿Te recuerdas de la mujer adúltera? La ley decía que cuando alguien era encontrado, hermanos, en adulterio, debe ser apedreado y matarlo, o sea, muerte. Y entonces los fariseos, que eran enemigos de Jesús, porque Jesús enseñaba con la verdad, y estos eran hipócritas y falsos, querían buscar alguna palabra para poder conquistar y, como dice, hacer que Jesús sea pues matado. Entonces le trajeron a una mujer que la habían encontrado en adulterio. Y nota, le trajeron a la mujer, pero no le trajeron al hombre. Solo le trajeron a la mujer, no lo trajeron al hombre. Al hombre dijeron, váyate, pero a ella la vamos a llevar
ahora está delante de Jesús y le dice: Jesús, tú dices, la ley de Moisés nos enseña que a tales mujeres deben ser apedreadas. ¿Tú qué dices? El Señor, dice, se inclinó y escribió en la tierra, y de pronto se levantó y les dijo: muy bien, el que esté sin pecado, tire la primera piedra. Esto, hermanos, dice, los golpeó a todos, porque su conciencia en ese momento, hermano, como un video, empezó, hermanos, a visualizarse lo que ellos eran. Y entonces, hermanos, dice, desde el postrero hasta el primero, hermanos, se fueron y se quedó Jesús con la mujer. Y Jesús le dice a la mujer: mujer, ¿dónde están los que te juzgaron? ¿Alguien te juzgó? Ninguno. Y Jesús le dice: yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Esa es la gloria de Dios, hermano. Por ello es que muchas veces nosotros, a veces, hermanos, podemos convertirse en personas que señalemos con los dedos y mostremos de repente, hermano, muchas cosas que nosotros no entendemos, pero sabes, a veces la misericordia de Dios sobrepasa enormemente y el perdón de Dios es grande, hermano, porque Dios, hermano, puede salvar. Puede tener misericordia aún de las personas que uno ni siquiera lo tiene, como dice en nuestro proyecto. Por causa de ti, de seguro, muchos irían al infierno porque tú no los salvarías, porque tú no tendrías misericordia, porque tú dirías que se muere esa persona, no lo quiero ver, no quiero verle ni en pintura, que desaparezca de mi vida, no quiero tratar con esa persona. Así somos los hombres. Dios no. Esa es la gloria de Dios. ¿Te puedes imaginar a esta mujer? Por eso dice una escritura: al que perdonas más, ama más. Al que perdonas poco, poco ama. ¿Te puedes imaginar a esta mujer? La ley decía que debe morir, y ahora por el mismo Salvador es librado de la muerte, y no solo eso, perdonado por Jesús. ¿Te puedes imaginar el corazón de esta mujer ahora para dejar eso y poder ahora servir a Dios? Es increíble la gloria de Dios. Y sabes, cientos de cristianos, miles de cristianos tuvieron las peores vidas. El gran problema de muchos cristianos, hermano, es que pensamos que somos mejores que los demás. Pero aquellas personas que en verdad saben de dónde han salido, son las personas que en verdad, hermanos, aman a las personas y tienen compasión y misericordia. Si usted tiene un corazón, hermanos, que mira con malos ojos al otro porque no te cae, porque no es esto, usted necesita arrepentirse. Porque Dios dice: quiero que aprendas misericordia. ¿Cómo si no alcanzarás a otros? Jesús dijo: yo no vine por justos, vine por pecadores. Y uno de ellos fui yo. ¿Me entiende? Puedo imaginar, hermanos, que a veces nosotros no somos como Dios. Por eso la gloria de Dios es grande. Y qué bueno que Dios no es como nosotros, porque la misericordia de Dios es grande, hermanos, maravilloso. ¿Sabes? La misericordia de Dios también se ve, hermanos, en que Él usa los tiempos y también dicta las leyes del mundo. Vamos en el libro de Esdras, por favor. El libro de Esdras, capítulo 1, desde el 1 y 2, dice la palabra del Señor. El libro de Esdras, capítulo 1 al 2, dice la palabra: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, que dice: despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. ¿Qué rey? El rey de Persia, el que tenía en ese momento, hermanos, bajo su tutela o bajo su poder a Israel. Dice: así ha dicho el rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado
todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué dice? Dios despertó el espíritu de este hombre, de este rey, y este hombre con la autoridad que tiene, dice, Él me ha mandado a hacer algo, y después Él va a mandar y les dice, vayan todos los que quieran ir y edificar a Jerusalén. Hermano, Dios es el que pone las leyes, y ahí está la gloria de Dios. Él cambia los tiempos. Los hombres tienen sus cosas. Pero cuando Dios ordena que se dé tal ley, siempre para favorecer a los hijos de Dios. Porque a pesar que hay hombres malvados, Ciro no era un hombre, hermanos, que buscaba a Dios. Pero aún a esa persona, en otras cosas hace muchos males, en otras cosas hacen cosas terribles. Pero cuando se trata, hermanos, del pueblo de Dios o se trata de algo que el Señor quiere que se haga, Él despierta el espíritu y hace que ese rey dicte una ley que favorezca. Por eso, hermanos, Dios, hermanos, su gloria es grande. Los reyes, hermano, en realidad, cuando Dios dé la orden, por más que ese hombre sea malvado, no podrá hacer nada sin que Dios le permita. Sin que Dios le permita, esos hombres no podrán hacer nada. Pero aquellos hermanos que verdaderamente, hermanos, como dice, Dios obra en sus vidas, van a favorecer. Y así Dios ha puesto, hermanos, leyes a través de los tiempos, despertando a hombres a favor de los hijos de Dios. Y quiero terminar, hermanos, este mensaje, ¿sabes? Para mostrarle, hermanos, también que la gloria de Dios, hermano, se manifiesta en cosas comunes, en cosas sencillas, en cosas que a veces aparentemente nosotros no lo vemos. Y te voy a contar la historia de Pedro. Hermanos, un día vinieron a cobrar los impuestos a Jesús. Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿a quién se cobran los impuestos? ¿Se cobran a los hijos o a los extraños? Pedro le dice a los extraños. Entonces los hijos estamos exentos, estamos, como dice, libres de impuestos. Pero Pedro, para que no se molesten y no nos hagan problemas, vamos a pagar nuestro impuesto. Señor, pero no te preocupes, Pedro. Vas a ir al mar con tu caña de pescar. El primer pez que pesques, le vas a abrir la boca y ahí va a estar 2 estateros. Uno para pagar mi impuesto y el otro para pagar tu impuesto. Y entonces Pedro va, hermano, y efectivamente tira su caña de pescar y, hermano, saca el primer pez y abre la boca. Y puedo imaginar a Pedro en ese momento. ¿Podrá estar ahí el dinero? Pero él lo hace como su Señor le dijo, abre la boca del pez y ahí están los 2 estateros, el impuesto que debe pagar él y su maestro. Y con eso él paga el impuesto. La gloria de Dios, hermano, está en las cosas más pequeñas que tú puedes ver. La gloria de Dios está en todo. La gloria de Dios está que a pesar que tú puedes enfermarte, a pesar que tú puedes, hermano, recibir una noticia así grave, ¿no? Hermano, la gloria de Dios está en que, hermanos, no sucede nada hasta que Dios nos dé la orden. Ustedes saben, ya tengo 11 años, hermanos, que a mí me dijeron, señor Julio, usted va a morir, ¿no? Y de repente ese hombre ya ha muerto también. Hermano, la gloria de Dios está en todo. La gloria de Dios está en que Dios te está dando hijos que al menos se agarran de Dios. En que tu hijo está sobresaliendo de repente en una materia, en la educación. Está en que Dios de alguna manera, a pesar de tus tiempos de crisis, de enfermedad, de dolor, Él te da la fortaleza, Él te da la gracia para soportar ese tiempo y poder salir victorioso. Hermanos, ahí está la gloria de Dios. Muchas veces, hermano, he predicado enfermo
Y de repente ustedes ni siquiera me han notado, de repente no se ve mucho a través de las cámaras. Y he predicado a veces con mi última fuerza, hermanos. Y la gloria de Dios, hermano, estaba ahí dándome fortaleza y dándome palabras para enseñar al pueblo. La gloria de Dios está, hermanos, en que Dios nos da el pan de cada día para comer. La gloria de Dios nos da en que Él ha provisto muchas cosas que está a nuestro alcance para usarlos para nuestro bienestar. La gloria de Dios está en que usted ahora tiene ojos, manos, pies. Hermanos, usted puede estar en este momento gozando de repente de muchos privilegios. Un buen trabajo, no sé los medios, pero en cada cosa pequeña que tú puedes ver, ahí está la gloria de Dios. Por eso, hermano, la gloria de Dios no se comparte. Dios no comparte su gloria. Todo es la gloria de Dios. Y el pueblo de Israel se había olvidado y Dios tiene que mostrarles su gloria. Así que la gloria de Jehová, hermano, número 1, nos enseña que Dios cumple su palabra. Número 1, que Dios cumple su palabra. Número 2, hermanos, también nos enseña que para Dios nada es imposible. Número 3, Dios juzga la incredulidad. Número 4, Dios, hermanos, no comparte su gloria. Y 5, hermanos, el que le sigue a Él, Dios pelea por él. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Que el Señor me lo bendiga, que usted pueda, hermanos, en verdad alabar al Dios de gloria. De Él es la gloria y su gloria se ve hasta en lo más pequeño, hasta unas pequeñas hormigas. Hay una enseñanza en Proverbio de las 4 sabias. Aún en esos pequeñitos animalitos, el Señor muestra su gloria. Por ello, hermano, dale gloria. No sea desobediente, no sea rebelde contra Dios. No vayas a pensar que Dios es como tú. No es como pastor. Dios es santo. Dios es santo. Ama a tu Señor, sirva a tu Señor, obedezca a tu Señor, agárrate del Señor, aún en tus tiempos difíciles, dóblate de rodilla, invoca el favor de Dios, Él te favorecerá, Él te dará las fuerzas y pide a Dios la fortaleza, la gracia que Él da. Porque como humanos yo soy débil, tú eres débil, tú tienes limitaciones, yo tengo limitaciones, yo me desaliento, tú te desalientas, tú te desanimas, yo me desanimo. Muchas veces salen lágrimas de nuestros ojos, pero ahí debemos agarrarnos de Dios para que vean la gloria de Dios, como Él nos fortalece, nos levanta, nos da fuerza y también nos provee en su gracia. La gloria de Dios nunca falla. Nosotros tenemos al Dios majestuoso, el Dios todopoderoso, el que es el Señor de señores, el Rey de reyes. Este es el estudio bíblico. Si Dios ha tratado con tu corazón y tú necesitas decirle, Señor, perdóname, porque no estoy como el pueblo de Israel mirando tu gloria. No me estoy agarrando de tu gloria. Estoy, Señor, muchas veces más preocupado en mis situaciones o en mis cosas y me he olvidado de la gloria de Dios. Hermano, la gloria de Dios nunca falla. Él hace más allá de lo que la razón que el hombre pueda tener, porque Él es Dios. Si Él te ha hablado, ponte de rodillas, dile, Señor, perdóname por no apreciar como el pueblo de Israel tu gloria. Perdóname, Señor. Ahora sé que aún en el pan que como, en el almuerzo que he comido hoy día, en el desayuno que he tomado hoy día, en que en este momento todavía acá estoy sentado en una silla y puedo escuchar tu palabra, ahí está tu gloria, Señor. Gracias, Dios, por tener misericordia y compasión de mí. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Tu gloria es maravillosa. Perdónanos por ser olvidadizos, Señor. Perdónanos, Padre, porque a veces nuestro corazón está más en lo terrenal y nos olvidamos que tenemos al Dios de toda gracia. Perdónanos, Padre, porque a veces queremos
entenderte bajo la razón. Perdónanos, Señor, por no mirar tu gloria aún en una pequeña alimentación que has puesto para nosotros. Gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a apreciar tus maravillas, tus bendiciones, tus fortalezas. Aún en los tiempos difíciles, tú nunca nos has dejado, tú siempre has estado con nosotros. Siempre nos has socorrido y siempre nos has fortalecido. Aún los tiempos difíciles han sido enseñanzas para que moldees nuestra vida y nos ayudes a valorar lo eterno y no lo terrenal. Gracias, Padre, porque tu amor es maravilloso, tu misericordia es grande. Gracias por hablarme, gracias por enseñarme. En el nombre de Jesús, amén.